Una grieta recorrió la estructura. Carlos oyó un crujido, no el sonido de las tablas bajo presión, sino otro completamente diferente. Un sonido de advertencia. En 12 años trabajando en obras, había aprendido a distinguir las voces del hormigón y el metal. Todos atrás. Les gritó a la cuadrilla. Alejámonos rápido. 3 obreros se apartaron del encofrado. El cuarto, un chico joven, Andrés, se entretuvo junto a la pared del fondo, intentando apretar un tornillo. Andrés, déjalo. Gritó Carlos. El chico levantó la cabeza y sonrió. Un segundo, Carlos, casi está listo. La estructura se derrumbó. Las losas de hormigón se desplomaron desde la tercera planta. El estruendo fue tal que le zumbaron los oídos. Una columna de polvo se elevó hasta el cielo. Cuando se asentó, Carlos vio una escena terrible. Bajo los escombros asomaba la mano de Andrés. Inmóvil, con un guante de trabajo que el chico se había comprado la semana anterior, se jactaba de que ahora trabajaría como un verdadero constructor. Miguel. Gritó Carlos al capataz del sector, Miguel. Llama a emergencias y a una ambulancia. Los demás, aquí, desescombramos con cuidado. Pero Carlos mismo comprendía que allí no se podía actuar con cuidado. Las losas yacían unas sobre otras, cualquier movimiento erróneo podría empeorar la situación. Al primer obrero, Pablo, lo extrajeron. Había caído en una bolsa de aire entre las losas, se había limitado a una fractura de pierna y un traumatismo craneoencefálico. Gemía, pero estaba consciente. «¿Vivirás, ese?», le dijo Carlos, ayudándole a subir a la ambulancia. Al segundo y al tercero los desenterraron por la tarde. A Javier con múltiples contusiones, pero vivo. A otro Carlos, tocayo, pero no familiar, con las costillas rotas, pero también respirando. A Andrés lo encontraron el último, cuando ya había oscurecido y tuvieron que encender los proyectores. Muerto. Carlos se arrodilló junto al cuerpo, quitó el polvo de hormigón de la cara del chico. 22 años. Su esposa, María, embarazada de 7 meses. Andrés mostraba cada día las fotos de la ecografía, contaba cómo llamarían a su hijo, Fernando, en honor a su abuelo. «Carlos, hiciste todo lo que pudiste», dijo Miguel, poniéndole una mano en el hombro. «Sin ti, los 4 habrían muerto allí». Carlos miró sus manos, desolladas, las uñas rotas, la piel impregnada de polvo de hormigón. No se sentía un héroe. Se sentía un hombre que no había logrado salvar a un chico con ojos brillantes. Al día siguiente, el ingeniero jefe, Antonio, entró en su vagón con una expresión extraña en la cara. Detrás de él iba un hombre desconocido con un traje caro. «Mozosov, este es Luis, director comercial de nuestra contratista», presentó el ingeniero. «Y este es nuestro héroe, Carlos». Luis le tendió la mano, fría, con un reloj caro en la muñeca. «He oído hablar de su hazaña. La ciudad no puede dejar de hablar», una sonrisa de dientes blancos, pero una mirada calculadora. «El alcalde quiere verle. Están preparando una condecoración oficial». En el ayuntamiento, Carlos fue recibido por Rafael, un hombre corpulento de 55 años, con un traje de 100.000 euros. «Carlos, la ciudad se enorgullece de tener gente como usted», el alcalde le tendió la mano con un anillo de oro. «Le condecoramos oficialmente con la medalla al valor. La entrega solemne será en el restaurante Continental el sábado. Vengan con su familia». «Gracias», respondió Carlos, sin saber qué más decir. «Estará toda la élite de la ciudad, constructores, diputados, empresarios», Rafael guiñó un ojo. «Muestre a su esposa, dicen que es una belleza. Estos eventos hay que celebrarlos por todo lo alto». De camino a casa, Carlos pensaba en Andrés. El chico soñaba con construir una casa para su familia, mostraba un proyecto dibujado a mano en una hoja de un cuaderno escolar. De 2 plantas, con buhardilla y terraza. «Carlos, ¿me ayudará? Soy aún inexperto, y usted es un as. Ahora nunca construirá esa casa». En casa, Natalia lo recibió con un abrazo en la puerta. «Mi héroe ha vuelto». Se abrazó a él, sin prestar atención a su mono sucio, impregnado de polvo de hormigón y sudor. «Ya están dando todas las noticias. Muestran su foto, cuentan cómo salvó a la gente». Su hija, Ana, salió corriendo de la habitación con los libros de matemáticas en la mano, estaba resolviendo problemas de porcentajes. «Papá, ¿es verdad que salvaste a 3 personas?
Sus ojos brillaban de entusiasmo. Marina dijo en el colegio que eres un verdadero héroe. Aún no lo salvé, respondió Carlos en voz baja, quitándose los zapatos. Pero salvaste a los demás. Dijo Natalia con firmeza, abrazando a su marido por los hombros. Sin ti, los 4 habrían muerto. Vamos a cenar, he preparado tu plato favorito, patatas con carne y champiñones. Sobre el mantel a cuadros estaban sus platos favoritos, patatas con carne, ensalada de pepinos y tomates del huerto, y compota de manzanas. Natalia se afanaba, le servía más, contaba lo orgullosa que estaba. Carlos, imagínate, Pilar, de la casa de al lado, trajo un pastel. Dijo que había que homenajear a un héroe así. Y en la tienda, la dependienta, Isabel, se negó a cobrar el pan, gratis para el héroe. Dijo. Carlos contó la inminente condecoración. Natalia levantó las manos, dejando caer el tenedor en el plato. ¿En el Continental? Carlos, ese es el restaurante más caro de la ciudad. Una cena para 2 cuesta lo mismo que tu sueldo mensual. El alcalde dijo que estaría toda la élite de la ciudad. Diputados, grandes empresarios. Entonces mañana mismo iré al centro, compraré algo especial. Los ojos de Natalia brillaron con ese brillo que aparecía cuando veía cosas caras en los escaparates. Y te compraré una camisa nueva, con esta vieja no puedes ir a un evento así. Mamá, ¿puedo ir con vosotros? Intervino Ana, dejando la cuchara. Claro que sí, hija. Natalia acarició a la niña el pelo. Les mostraremos a todos qué familia tan bonita y unida tenemos. El día siguiente transcurrió entre quehaceres. Natalia desapareció durante media mañana, dejando a Ana con la tía Pilar, y regresó con bolsas de las boutiques elegante, encantó y estilo de moda. Carlos, mira. Sacaba las compras como un mago de un sombrero. Un vestido de 12.000 euros, unos zapatos de 8.000, un bolso de 5.000. Y una camisa para ti de 4.000. Carlos calculó mentalmente, casi 30.000 euros. Su sueldo mensual como capataz. Nat, ¿no será demasiado? Dim, pero tú entiendes, esto es una inversión en el futuro. Decía ella girando un vestido nuevo delante del espejo. Allí estarán personas. A lo mejor alguien te ofrece un trabajo mejor o un contrato ventajoso. Hay que causar buena impresión. El vestido era azul, ajustado, con un profundo escote. Resaltaba una figura que Natalia mantenía con gimnasio y dietas. ¿Qué te parece? Giraba delante del tocador. Estás preciosa, dijo Carlos sinceramente. ¿No estará demasiado escotado? ¿No pensarán que soy demasiado ligera? Al contrario, pensarán que tengo una mujer guapísima. Ella sonrió y le besó en la mejilla. En ese beso había algo especial, ternura, pero también cierta distancia, como si besara no a su marido, sino a un monumento. ¿Y tú no tienes celos de que otros hombres te miren? Que miren. Tú eres mía. Natalia le abrazó por el cuello, se acurrucó contra él. Claro que soy tuya. Para siempre. El jueves por la tarde, en la víspera de la celebración, Carlos estaba sentado en un sillón, leyendo el periódico El Constructor, un artículo sobre nuevas tecnologías en trabajos de hormigón. Natalia estaba acostando a Vera, leyéndole cuentos. Mamá, ¿es verdad que papá ahora es famoso? Preguntó su hija. Es verdad, cielo. Tu papá es un verdadero héroe, todo el mundo respeta a gente así. Pero en el colegio, Miguel Petrov dijo que su tío también fue un héroe, pero luego se convirtió en alcohólico. ¿Papá se convertirá en alcohólico? ¿Qué dices? Papá nunca se convertirá en alcohólico. Él es un hombre correcto, responsable. Después, Natalia estuvo mucho rato en el baño, se puso mascarillas, se pintó las uñas, estuvo delante del espejo, mirándose críticamente. Salió con un albornoz, el pelo recogido en un moño, con crema en la cara. Mañana será un día especial, dijo, sentándose en el reposabrazos del sillón. Estoy muy nerviosa. ¿Por qué te pones nerviosa? Simplemente te darán una medalla y cenaremos. Dim, no lo entiendes. En su voz apareció una nota de irritación. Allí estarán personas. Jefes de la construcción, diputados, directores comerciales. A lo mejor alguien te ofrece un trabajo en la capital de provincia, o incluso en la capital. Aquí me va bien. Pero no se puede soñar. Su voz se volvió más suave, casi suplicante.
Con otra vida, con más oportunidades. Tú eres un especialista talentoso y capacitado. Carlos dejó el periódico, miró a su mujer. Ella miraba por la ventana las luces nocturnas de la ciudad y en el perfil de su rostro había algo distante, soñador. ¿De qué oportunidades hablas? Pues, no sé. Pasó una mano por su hombro. Simplemente a veces pienso que la vida podría ser diferente. Más, brillante. ¿No te gusta nuestra vida? Me gusta, claro. Se volvió rápidamente hacia él, en sus ojos brilló la preocupación. Simplemente a las mujeres les gusta soñar con cosas bonitas. Con vestidos, joyas, restaurantes caros. Mañana vamos a un restaurante caro. Sí, pero eso ha sido casualidad. Por tu hazaña. Y así vivimos de sueldo en sueldo, contando cada céntimo. Carlos frunció el ceño. En efecto, siempre les faltaba dinero. El piso estaba hipotecado, el coche financiado, la hija crecía, ropa, libros, actividades extraescolares. Nat, yo me esfuerzo. Trabajo sin descanso, hago horas extra. Lo sé, cariño. Natalia le besó en la sien. Eres un buen marido y un buen padre. Simplemente a veces apetece no ser la mujer de un capataz, sino simplemente una mujer guapa. El viernes por la mañana se despertó con el sonido del secador. Eran las 6:30. Natalia estaba delante del espejo en ropa interior nueva, un conjunto caro que él no había visto antes. Te has levantado temprano, murmuró él. Quiero estar perfecta. Se giró, y Carlos vio que ya llevaba un maquillaje ligero. Dime con sinceridad, ¿soy guapa? La más guapa del mundo. ¿Más guapa que todas las mujeres que conoces? Más guapa que todas las que conozco y las que no conozco. Natalia sonrió, pero la sonrisa le pareció forzada, como la de una actriz que interpreta el papel de una mujer feliz. ¿Y si te hubieras conocido ahora, en la calle, habrías intentado conquistarme? Claro que sí. ¿Incluso si hubieras sabido que estoy casada? Pregunta extraña. Carlos se sentó en la cama, miró atentamente a su mujer. Nat, ¿por qué me preguntas eso? Simplemente me da curiosidad. A las mujeres nos importa saber que somos atractivas. No solo para nuestros maridos, sino en general. Ella giró delante del espejo. Realmente estaba impresionante, como una modelo de revista. Durante el desayuno, Vera no paraba de hablar del próximo evento. Había hecho una lista de compañeros de clase a los que contaría los detalles al día siguiente. Papá, ¿es verdad que habrá diputados? ¿Y gente rica? Sí, hija. ¿Y me harán caso? Soy la hija de un héroe. Seguro que te harán caso. Eres guapa e inteligente. Natalia callaba, de vez en cuando se arreglaba el pelo y se retocaba el maquillaje en el espejo de la polvera. Nat, ¿todo bien? Preguntó Carlos. Claro. La sonrisa seguía siendo forzada. Simplemente estoy un poco nerviosa. A lo mejor digo algo inapropiado. No estoy acostumbrada a este tipo de eventos. Eres una mujer inteligente, lo superarás. ¿Y si allí está alguien, conocido? ¿Del pasado? ¿Algún conocido? Bueno, compañeros de clase, antiguos colegas. Será incómodo. ¿Por qué incómodo? Natalia se levantó de la mesa, empezó a recoger la vajilla. Las manos le temblaban. Simplemente es que no siempre he sido la mujer de un capataz. Antes vivía de otra manera, conocía a otra gente. Carlos conocía el pasado de su mujer. Se conocieron hace 8 años, cuando ella trabajaba como vendedora en una tienda de materiales de construcción. Una chica sencilla de familia trabajadora, sin estudios superiores, pero muy guapa y alegre. Nat, ¿de qué hablas? De nada. Lavó rápidamente los platos. Simplemente estoy hablando sin pensar. Bueno, tengo que irme al trabajo. Besó a él y a su hija, como siempre. Pero el beso fue formal, sin calidez. Por la tarde, mientras Vera hacía los deberes y Carlos veía las noticias, Natalia se probaba el vestido por última vez. Estaba delante del gran espejo del recibidor, movía la cabeza, estudiándose desde diferentes ángulos. Ven, por favor. Él se acercó, se puso a su lado. En el espejo se reflejaba una pareja guapa, él con una camisa y unos pantalones nuevos, ella con un vestido precioso. ¿Nos vemos bien?
Preguntó Natalia. Muy bien. ¿Y tú no te arrepientes de haberte casado conmigo? ¿Por qué preguntas eso? Simplemente lo pensé. Podrías casarte con alguien más adecuado. Con una ingeniera, por ejemplo, o una economista. Con una mujer de tu nivel. Nat, ¿de qué hablas? Tú me encajas perfectamente. Ahora sí. Pero mañana en el restaurante comprenderás qué mujeres hay. Culturetas, refinadas, con modales. No necesito otras mujeres. Te necesito a ti. Ella se giró, lo abrazó por el cuello. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Pase lo que pase mañana? ¿Qué puede pasar? Nada. Solo lo digo por si acaso. Lo besó con especial ternura, se abrazó fuertemente a él. En esa ternura había algo desesperado, como si se despidiera. Pero Dimitri no lo entendió. Estaba feliz y solo pensaba en la fiesta del día siguiente. El sábado comenzó con la búsqueda de un traje para Dimitri. Natalia insistió, con el viejo no podía ir a semejante evento. Dim, ya sabes, habrá gente muy importante, decía ella, hojeando las chaquetas de una percha en la boutique estilo masculino. Hay que causar buena impresión. ¿Para qué causar buena impresión? No estoy buscando trabajo. Ya se sabe. Las conexiones nunca estorban. Cogió un traje azul marino. Corte clásico, tela cara. La dependienta, una chica joven con las uñas pintadas, ayudaba con gusto. Su esposa tiene razón, le decía a Dimitri. Este traje resaltará su porte. ¿Y usted, es el héroe? ¿El que salvó a la gente? El mismo, respondió Natalia con orgullo. ¡Ay, qué interesante! ¿Puedo hacerme una foto con usted? Se la enseñaré a mis amigas. En el probador, Dimitri se miraba al espejo y no se reconocía. Con ese traje de 18.000 pesetas parecía un jefe, no un capataz de obra. Te queda muy bien, dijo Natalia en voz baja, acomodándole el cuello. Mucho. En su voz había algo que él no había escuchado antes. ¿Admiración? ¿O algo más complejo? Dim, ¿sabes que muchos jefes de la construcción empezaron como obreros? Decía ella mientras hacían la compra. Lo importante es no dejar pasar la oportunidad cuando el destino te la da. ¿Qué oportunidad? Bueno, conocer a gente influyente, mostrarse. Tú no eres solo un capataz, eres un héroe. En casa, Vera los recibió con una hoja de papel en la mano. Papá, he escrito una redacción sobre ti para el periódico del colegio. Marina Sergeevna dijo que lo publicarán en el próximo número. Vamos a escucharlo, se sentó Dimitri en un sillón. Mi papá es un verdadero héroe. Vera se puso en medio de la habitación, como una verdadera oradora. Cuando hubo un terrible accidente en la obra, mi papá no se desconcertó ni se asustó. Salvó a 3 obreros, trabajó con sus manos 12 horas seguidas. Una persona murió, pero sin mi papá habrían muerto 4. Ahora el alcalde le dará a papá una medalla al valor, e iremos al restaurante más caro de la ciudad. Natalia aplaudía, se reía. Dimitri sentía incomodidad, como si presumiera de los méritos de otros. Bien hecho, hija, dijo él. Solo que, ¿para qué escribir sobre el restaurante? Y sobre la condecoración. No es para presumir. ¿Y no se puede? Se sorprendió Vera. Se puede, solo que... La modestia adorna al hombre. Dim, deja que escriba como quiera, replicó Natalia suavemente. Los niños deben estar orgullosos de sus padres. Y no hay que ser modesto, eres un verdadero héroe. Después del almuerzo, Natalia fue al salón de belleza Charme, donde se apuntó a un tratamiento completo, corte, peinado, manicura, maquillaje. Volvió por la tarde transformada. ¿Qué tal? Giraba delante del espejo del recibidor. Dimitri honestamente no encontraba palabras. Su mujer estaba impresionante, como una estrella de cine o una modelo de portada. El pelo caía en ondas doradas, el maquillaje era impecable. La manicura, una obra de arte. Estás preciosa, suspiró él. ¿El color del pelo no es demasiado llamativo? Giró la cabeza, examinando su peinado. El estilista dijo que este tono se llama oro noble. Más caro que el rubio normal. Dimitri no veía mucha diferencia, pero asintió con aprobación. ¿Y las uñas? Es manicura francesa con purpurina. Está muy de moda ahora.
Todo está precioso. A la hora de la cena llegó la vecina, la tía Clava, con un pastel Napoleón casero y noticias. Dimitri, eres nuestro orgullo. Dijo ella, sentándose a la mesa y mirando a Natalia. Dios mío, Natasenka, pareces una actriz. Ni te reconozco. Gracias, Claudia Petrovna, sonrió Natalia, pero la sonrisa era un poco forzada. ¿Y van al restaurante? Se lo conté a Galina Ivanovna y dice que estará toda la gente importante de la ciudad. Diputados, empresarios con sus mujeres. Sí, iremos, asintió Dimitri. Ay, Natasenka, te envidio con envidia sana. Exclamó la tía Clava. Un marido héroe, y tú misma eres una belleza celestial. Seguro que los hombres te mirarán. Natalia se sonrojó bruscamente, estuvo a punto de dejar caer la taza de té. ¿Qué dice usted, Claudia Petrovna? Estoy casada. Pero, ¿qué tiene eso de malo? La belleza es un don de Dios, pecado es esconderla. Que miren y envidien a Dimitri. Después de que se fuera la vecina, Dimitri lavaba los platos, y Natalia estaba delante del espejo, probándose las joyas para el atuendo. ¿Pendientes o collar? Preguntaba, sosteniendo en las manos diferentes joyas de oro. No entiendo mucho de estas cosas. ¿Y si llevo las dos cosas a la vez? Como más te guste. Se puso los pendientes y el collar, giró la cabeza delante del espejo. Din, ¿no tienes miedo de que otros hombres me miren? ¿Por qué debería tener miedo? Bueno. Habrá gente rica y exitosa. Directores comerciales, diputados. Y tú eres un simple capataz. Dimitri puso un plato en el escurridor, se giró lentamente hacia su mujer. En sus palabras había algo inquietante. ¿De qué hablas, Nat? De nada especial. Se quitó rápidamente las joyas. Solo pienso en voz alta. Tonterías de mujeres. Natalia, mírame. Ella levantó la mirada, en sus ojos brilló la inquietud. ¿Qué pasa? Te comportas de forma extraña estos últimos días. No pasa nada. Simplemente estoy nerviosa por la noche. Tengo miedo de quedar en ridículo delante de gente importante. Eres una mujer inteligente y guapa. No quedarás en ridículo. Bueno, iré a preparar la ropa. Lo besó en la mejilla y se fue al dormitorio. El restaurante Continental los recibió con un lujo que les quitaba el aliento. Arañas de cristal del tamaño de una rueda de coche, paredes de espejo, columnas de mármol, camareros con smoking. Alrededor de mesas redondas para 10 personas se sentaban las personalidades más influyentes de la ciudad. Carlos reconocía algunas caras de la televisión y los periódicos, el diputado de la Asamblea Municipal, Diego, el dueño de la cadena de supermercados Familia, Javier, la jefa de la sección de medicina interna del Hospital Central, Cristina. Sus mujeres brillaban con diamantes y sonrisas, mostrando unas maneras impecables. Carlos. El alcalde, Rafael, se acercó con los brazos abiertos. Nuestro héroe ha llegado. Y esta, supongo, será su encantadora esposa. Natalia Mikhailovna, se presentó la esposa, tendiéndole la mano enguantada. Encantador. El alcalde besó galantemente la mano. Carlos, usted tiene un gusto exquisito. Los llevaron a una mesa de honor en el centro del salón. En esa mesa ya estaban sentadas las personalidades más importantes de la noche. Carlos no se reconocía en los espejos, con ese traje caro se veía serio, digno. Natalia, a su lado, era sencillamente deslumbrante. Los hombres de las mesas vecinas se daban la vuelta descaradamente, las mujeres estudiaban su atuendo con mirada crítica. Queridos amigos. El alcalde se levantó con una copa de caro champán cristal. Hoy homenajeamos a un hombre que ha demostrado lo que es el verdadero valor y la nobleza. Un aplauso recorrió la sala como una ola. Carlos se levantó con torpeza y sonrió. No estaba acostumbrado a tanta atención. Carlos Morozov arriesgó su propia vida salvando a sus compañeros, continuó el alcalde solemnemente. 12 horas trabajó entre los escombros, sin pensar en el peligro. 3 personas están vivas gracias a su heroísmo. Solo las familias fuertes y dignas educan a personas así. Carlos miró a Natalia. Ella sonreía y aplaudía, pero en sus ojos se leía tensión, una especie de lucha interior. Agradezco la alta valoración de mis actos, dijo Carlos cuando le pasaron el micrófono. Simplemente hice lo que cualquier persona normal debería hacer.
Y quiero agradecer a mi familia, a mi esposa Natalia y a mi hija Ana, por su apoyo y comprensión. Natalia se levantó a su lado y saludó a la sala con la mano. Los aplausos aumentaron. Ana, sentada a la derecha de su padre, brillaba de orgullo. El alcalde le entregó solemnemente una medalla, pesada, de plata auténtica, con la inscripción por el valor en el rescate de personas. Carlos giró la condecoración entre sus manos, leyendo la inscripción. Llévela con honor, Carlos, dijo Rafael, estrechándole fuertemente la mano. Personas como usted hay pocas en la ciudad. Después de la parte oficial comenzó el banquete. Se sirvieron platos cuyos nombres Carlos desconocía: carpaccio de ternera, tartar de salmón, foie gras con trufas. ¿Carlos piensa desarrollar su carrera?, preguntó el diputado Diego, cortando un trozo de solomillo. Con su reputación puede llegar lejos. De momento no he pensado en eso. Qué lástima. La ciudad necesita gente así en la administración. ¿Consideraría la oferta de jefe de la sección de construcción? Carlos casi se atraganta. Jefe de sección. Eso significaba un sueldo 3 veces mayor, coche oficial, estatus. ¿Es una oferta seria? Completamente. Después de tales acontecimientos, la reputación vale mucho. Piénselo. Natalia escuchaba la conversación, pero no participaba. Se distraía a menudo, miraba a su alrededor, como si buscara a alguien. Carlos se sentía incómodo entre todas esas conversaciones sobre licitaciones, sobornos e intrigas políticas. Natalia, por el contrario, florecía poco a poco, reía, coqueteaba, aceptaba los cumplidos de los hombres de las mesas vecinas. Su esposa es simplemente encantadora, le dijo el director comercial de un gran banco. Esa belleza natural es rara. He tenido suerte con ella, respondió Carlos. Al cabo de una hora, sintió ganas de ir al lavabo. Se levantó, se disculpó y caminó por el largo pasillo, pasando junto a cuadros con marcos dorados y estatuas de mármol. A la entrada del lavabo de caballeros, un hombre alto con un caro traje de un diseñador italiano lo llamó. Usted es el héroe de la noche. El desconocido le tendió la mano con un anillo de oro. Igor Volkov, director comercial de Stroy Invest. Carlos Morozov, respondió, estrechando su firme mano. Ya lo sé, ya lo sé. Toda la ciudad habla de usted. Volkov estudiaba atentamente su rostro. Mire, su esposa es impresionante. Forman una pareja muy guapa. Gracias, sí, he tenido mucha suerte. Sí, Igor sonrió de forma extraña, y en esa sonrisa había algo desagradable. Mucha suerte. No a todos les tocan esas mujeres. En su tono había una ambigüedad que hizo que Carlos se pusiera alerta. ¿Qué quiere decir? Nada en particular. Simplemente constato un hecho: su Natalia Mikhailovna es excepcionalmente atractiva. Es mi esposa, recalcó Carlos. Claro, claro. Volkov levantó las manos en un gesto conciliador. Solo le hago un cumplido. Pero algo en su mirada seguía siendo desagradable. Demasiado conocedor. Al volver al salón, Carlos vio que Natalia ya no estaba en su mesa. Miró a su alrededor y la encontró junto a la pared del fondo, cerca de un gran ventanal con vistas a las luces de la ciudad. Estaba de espaldas al salón y hablaba por teléfono. Carlos se acercó para llamarla a la mesa, estaban sirviendo el postre, y escuchó el final de la conversación. Sí, como habíamos quedado. El jueves, a la hora de siempre. El mundo se tambaleó. Jueves. Los jueves en que su esposa se quedaba hasta tarde en el trabajo. Cariño, tenemos inventario en la tienda. Cariño, ha venido un cliente importante de la región. Cariño, mañana llegaré antes, compensaré el día de hoy. 6 meses de jueves. 6 meses de mentiras. ¿Con quién hablabas?, preguntó acercándose. Natalia se giró bruscamente, su rostro se puso blanco. Con mi madre. Está preocupada por cómo estamos aquí. ¿Sobre el jueves y la hora de siempre? Sí, preguntaba cuándo iríamos a visitarla la próxima vez. Le dije que como siempre, el jueves. Mentira. En los ojos de su esposa veía la mentira. Pero aún no creía. No quería creer. Volvieron a la mesa. Servían el postre, tiramisú con hoja de oro, helado de frutas exóticas. Natalia removía el postre con la cucharilla, casi sin comer. ¿Le gusta el tiramisú?, preguntó el vecino de la derecha,
un empresario mayor. Muchísimo, mintió Carmen. Es exquisito. ¿Y suele venir a sitios como este? No mucho. Somos gente sencilla. Qué pena. Una mujer tan guapa debería salir más a menudo. Carlos escuchaba esas amables palabras y pensaba en los jueves. Recordaba detalles que antes no había apreciado. Carlos, ¿en qué piensa? Le preguntó el alcalde. En nada, reflexionando sobre la vida. En un día como este solo hay que alegrarse. Usted es un héroe. Miró la medalla que estaba junto al plato. Pesada, bonita, merecida. ¿Pero qué sentido tenía el heroísmo si en casa te traicionan? Al final de la cena, muchos invitados habían bebido bastante. Las conversaciones se hicieron más ruidosas, las risas, más desinhibidas. Carmen también se había animado un poco con el champán, las mejillas se le habían sonrojado y los ojos le brillaban. «Dean, ¿crees que he hecho el ridículo?», le preguntó, acercándose al oído de su marido. Al contrario, todos te admiran. ¿De verdad? Miró alrededor del salón. Es que me ha parecido que algunas mujeres me miraban con desaprobación. ¿Te envidian? No, más bien te critican. Seguro que piensan, ¿de dónde saca un simple capataz una mujer así? En sus palabras había una amargura que Carlos no entendió de inmediato. ¿No te gusta ser la mujer de un simple capataz? Sí, me gusta. Respondió rápidamente. Es que a veces pienso, ¿qué habría pasado si las cosas hubieran sido diferentes? ¿Diferentes cómo? Pues, si hubiera conocido a alguien más exitoso. El corazón se le cayó al estómago. Carmen, ¿de qué estás hablando? De nada en concreto. Solo fantasías femeninas. Le besó en la mejilla. No le des importancia. Pero él ya le estaba dando importancia a todo. A cómo su mujer miraba las joyas caras de otras mujeres. A cómo escuchaba atentamente las conversaciones sobre coches lujosos y vacaciones en el extranjero. A cómo se arreglaba el pelo y se retocaba el maquillaje con frecuencia. A las 10 de la noche terminó la parte oficial, pero muchos invitados se quedaron para seguir celebrando en el bar del restaurante. Carlos quería irse a casa y Vera estaba cansada. «Papá, ¿podemos quedarnos un rato más?», pidió su hija. «Es todo tan bonito. Y el helado está buenísimo. Quedémonos media hora más», apoyó Carmen. Una ocasión así solo se da una vez en la vida. Pasaron al bar. Carlos pidió un café, Carmen, un Cosmopolitan, y Vera, un batido de frutas. «Vera, ve a ver el acuario con los peces tropicales», sugirió la madre. «Son preciosos». La niña corrió hacia el gran acuario de la pared del fondo. Carlos y Carmen se quedaron solos en una mesa alta. «Dean, hoy ha sido un día especial», dijo su mujer, sorbiendo su cóctel. «Sí, inusual. He comprendido lo poco que sabemos de la vida. Esta gente vive en otro mundo. Restaurantes caros, ropa elegante, viajes interesantes. Nuestro mundo también nos basta». ¿Basta? Lo miró atentamente. «Dean, ¿no te gustaría tener más? Una casa bonita, un buen coche, la posibilidad de no tener que contar los céntimos». «Claro que sí. Pero para eso hay que trabajar mucho. O conocer a la gente adecuada. Conseguir buenas conexiones. Entrar en los círculos correctos». Carlos frunció el ceño. Había algo desagradable en las palabras de su mujer. «Carmen, ¿a qué te refieres?». «A nada. Solo reflexiono». Se terminó el cóctel. «Dean, ¿y si te ofrecieran un buen puesto, pero en otra ciudad? ¿Aceptarías?». «Depende del puesto y de la ciudad. Digamos, en la capital de provincia. O incluso en la capital. Un sueldo 2 o 3 veces mayor, perspectivas de ascenso». «¿Y tú irías?». Ella se quedó callada, girando el vaso vacío entre las manos. «No lo sé. Probablemente sí. Si eso significara una vida mejor para todos nosotros». «¿Para todos nosotros o para ti?». «Para la familia, por supuesto». Pero su voz sonó insegura. En ese momento, se acercó a su mesa aquel Igor Volkov. Se tambaleaba un poco, claramente había bebido demasiado. «Ah, nuestros héroes». Sonrió ampliamente. «Carlos, ¿puedo unirme a ustedes?». «Por supuesto», respondió Carlos, aunque se sintió tenso por dentro.
Carmen, está usted deslumbrante esta noche. Igor besó galantemente la mano de su mujer. ¿Me permite invitarla a otro cóctel? Gracias, pero ya he bebido bastante. ¿Qué va? Es un día tan especial. Volkov llamó a un camarero. 3 Cosmopolitan. Yo tomaré un café, dijo Carlos. Bueno, 2 Cosmopolitan y un café. Igor se sentó junto a Carmen, y Carlos notó lo cerca que había acercado la silla. Carmen, ¿trabaja usted? Sí, en el salón de muebles interior. Soy vendedora. Qué interesante. Quiere decir que entiende de diseño, de estilo. Un poco. Intento estar al día de las novedades. Y yo estoy amueblando un piso nuevo. ¿Podría darme algún consejo? Carlos vio cómo Carmen se animaba. Empezó a hablar de las tendencias de moda en decoración, de las combinaciones de colores, de la elección de los muebles. Igor escuchaba atentamente, asentía, hacía preguntas aclaratorias. Tiene usted un gusto excelente, dijo. ¿No aceptaría trabajar como diseñadora de mi piso? Por supuesto, con una buena remuneración. Carmen se sonrojó. Es un halago, pero no soy diseñadora profesional. Pero tiene usted un gusto innato. Y eso vale más que un título. Volkov sacó una tarjeta de visita del bolsillo. Aquí tiene mis datos. Piénselo. Gracias, Carmen cogió la tarjeta y la guardó rápidamente en el bolso. Carlos sintió un pinchazo de celos. No por la oferta de trabajo, sino por la forma en que su mujer miraba a aquel hombre. Con interés. Con admiración. ¿Y es un piso grande? Preguntó Carmen. 200 metros cuadrados en el centro. Ventanas panorámicas, acabados de lujo. Igor hizo un gesto despreocupado. No escatimado en gastos para la decoración. Debe ser precioso. Venga a verlo. Cuando quiera. Quizás. Carmen trabaja entre semana, interrumpió Carlos. Los fines de semana estamos en familia. Claro, claro. Igor levantó las manos. No pretendo ocupar su tiempo familiar. Pero entre semana, creo que se puede encontrar 1 hora o 2, ¿no? Sí, se puede, aceptó Carmen en voz baja. Carlos miraba a su mujer y veía algo nuevo en sus ojos. ¿Interés? ¿Excitación? ¿O algo más serio? ¿Y ustedes renuevan a menudo la decoración? Seguía preguntando Carmen. 1 vez cada 2 o 3 años. Me gusta todo lo nuevo, lo moderno, la miraba Igor. Es aburrido vivir toda la vida en el mismo ambiente, ¿no les parece? Sí, la verdad es que sí, asintió ella y se sonrojó al instante, al comprender la doble intención de la frase. Carlos se levantó. Ya nos vamos a casa. ¿Tan pronto? Se sorprendió Igor. Y yo quería invitarles a la finca el próximo fin de semana. Tengo barbacoa, piscina. Gracias, pero nosotros solemos ir a la finca de mis padres, mintió Carlos. Qué lástima, Igor se levantó y les estrechó la mano. Natalia, no se olvide de mi propuesta. Esperaré su llamada. De camino a casa en el taxi, Carmen callaba, mirando por la ventanilla las luces nocturnas de la ciudad. Ana dormitaba, con la cabeza apoyada en el hombro de su madre. Una velada interesante, dijo finalmente Carlos. Sobre todo, el encuentro con Volkov. Un encuentro profesional normal, dijo ella con voz indiferente. ¿Y de verdad vas a amueblarle el piso? No lo sé. Puede que sí. Es un buen dinero. ¿Cuánto ofrece? No lo sé. Pero mencionó que no escatimaba en gastos. Carlos asintió, pero por dentro se le encogió el estómago. Su mujer hablaba con calma, pero él vio cómo le brillaban los ojos cuando hablaba con Igor. Vio cómo escuchaba atentamente sus relatos sobre el piso caro y la vida de lujo. En casa, después de acostar a Ana, Carmen se desmaquilló durante un buen rato en el baño. Salió en bata, se sentó ante el tocador y empezó a cepillarse el pelo. Dean, ¿no te parece que vivimos un poco aburridos? Preguntó mirándose en el espejo. ¿En qué sentido? Pues, igual. Trabajo casa-finca. Sin experiencias nuevas, sin encuentros con gente interesante. ¿Y hoy no ha habido experiencias nuevas? Sí. Y me ha gustado, se giró hacia él. Me ha gustado sentirme especial. Guapa. Interesante para los demás.
Para mí siempre eres guapa e interesante. Gracias, cariño, pero esto es diferente. Me conoces desde los 24 años, estás acostumbrado. Y allí me miraban como si fuera una desconocida. Me valoraban, me admiraban. ¿Y eso te gustó? Sí. Me gustó. Se metió en la cama y se giró hacia la pared. Carlos estuvo mucho rato con los ojos abiertos, pensando en la velada. En cómo su mujer miraba a Igor Volkov. En la tarjeta que llevaba en el bolso. En los jueves, que ahora adquirían un nuevo significado. El lunes, la vida volvió a su cauce habitual. Carlos se fue a la obra, donde lo recibieron como a un héroe, los obreros le daban palmadas en la espalda, los capataces le estrechaban la mano, incluso el ingeniero jefe lo felicitó por el premio. Dim, ahora eres una celebridad. Se reía Miguel, enseñándole el periódico matutino con la foto de la entrega de la medalla. Mira qué guapo sales. Y Natalia, parece una estrella de cine. La verdad es que la foto había salido estupenda. Carlos, con traje, lucía imponente, y Natalia a su lado, elegante y hermosa. ¿Y quién es ese tipo que sale a tu derecha? Preguntó Miguel, señalando un borde de la foto donde se veía parte de la figura de Igor Volkov. Igor Volkov, director comercial de construcciones e inversiones. Ah, sí, lo conozco. Dicen que es un mujeriego terrible. Ya se ha cambiado de mujer 3 veces. Carlos se puso alerta. ¿De dónde lo sabes? Pues la gente lo cuenta. En el sector de la construcción todos nos conocemos. Es un tipo rico, exitoso, pero un mujeriego. Le gustan las chicas jóvenes y guapas. Está casado. Casado sí que está, pero eso no lo detiene. Tiene un piso para sus diversiones, donde se juntan modelos, secretarias. El corazón le dio un vuelco. Carlos recordó cómo Igor había invitado a Natalia a ver su piso. Y cómo ella había aceptado. Trabajó todo el día distraído, pensando en la velada. En cómo se le habían iluminado los ojos a su mujer cuando Volkov hablaba de su vida de lujo. En la tarjeta que ella había guardado rápidamente en su bolso. Por la noche, en casa, Natalia estaba inusualmente animada. Preparaba la cena y contaba cosas de su día. Dim, imagínate, hoy ha venido tanta gente a la tienda. Todos hablan del banquete, decía, removiendo la sopa. La directora, Patricia, incluso me ha dado una prima, por la publicidad que le he hecho a la tienda. ¿Qué publicidad? Bueno, en el periódico pone que trabajo en interiores. Ahora todo el mundo sabe que tenemos buenos asesores, se rió. Ya me han preguntado 3 clientes si soy yo la dependienta. Carlos asintió, pero sus pensamientos estaban en otra cosa. ¿Y has pensado en el diseño del piso? Natalia se detuvo bruscamente, la cuchara quedó suspendida en el aire. ¿De qué hablas? Volkov te ofreció diseñar su piso. Ah, eso, volvió a remover la sopa. Sí, lo he pensado. Es una propuesta interesante. ¿Y qué has decidido? Todavía no lo sé. Puede que le llame, para saber más detalles. Cenaron en silencio. Ana hablaba de la escuela, como sus compañeros pedían autógrafos a la hija del héroe, como la maestra había elogiado su redacción. Natalia escuchaba distraídamente, mirando a menudo el teléfono. Mamá, ¿es verdad que ese señor te ha ofrecido trabajo? Preguntó Ana. No trabajo, sino un trabajillo. Ayudar a decorar un piso. ¿Puedo ir contigo a verlo? Me encantan los pisos bonitos. No, hija. Es una reunión de negocios, no una excursión. ¿Puede ir papá? Natalia se sonrojó. Papá no puede, tiene trabajo. Carlos levantó la vista del plato. ¿Y cuándo piensas reunirte con ese Volkov? Todavía no lo sé. Puede que esta semana. ¿Qué día? Todavía no lo hemos decidido. Mentira. Carlos veía la mentira en los ojos de su mujer. Pero todavía no quería creerlo. El martes, Natalia se fue a trabajar por la mañana, como de costumbre. Carlos también se fue a la obra, donde continuaban las obras de reparación tras el accidente. Dim, ¿sabes lo que dicen? Se acercó a él el capataz de la parcela vecina, Fernando. Dicen que el accidente podría no haber sido casual. ¿Cómo? Sí, los investigadores insinúan que alguien podría haberse ahorrado en materiales. Que se usó una armadura defectuosa, que se vertió hormigón de mala calidad. ¿Y qué pasará ahora?
¿Quién sabe? Encontrarán a un culpable, lo meterán en la cárcel. Y el asunto seguirá igual. Carlos recordó a Andrés, un joven con los ojos brillantes que soñaba con construir una casa para su familia. Ahora su mujer cría sola a su hijo, y la investigación busca a los culpables de la negligencia. Por la noche, Natalia llegó a casa antes de lo habitual, pero algo nerviosa. ¿Qué tal?, preguntó Carlos. Normal. ¿Y tú? También normal. ¿Y qué has decidido con Luis? He hablado con él, ella no le miraba a los ojos. Hemos quedado para el jueves, para ver el piso. Jueves. Otra vez jueves. ¿Y a qué hora? Después del trabajo. A eso de las 6. ¿Y cuánto te quedarás? No lo sé. Depende del trabajo. Quizás 1 hora, quizás 2. Carlos asintió, pero por dentro se le heló la sangre. Demasiadas coincidencias. Jueves, después del trabajo, hora de vuelta indeterminada. ¿Y hablasteis de dinero? Dijo que no me iba a decepcionar, en su voz apareció un brillo de ilusión. Puede que sea mi oportunidad de probarme en un nuevo sector. Tú no eres diseñadora. ¿Y en qué no he trabajado? De vendedora, de cajera, de secretaria. En todos los sitios lo he hecho bien. Tengo buen gusto, eso es lo principal. ¿Y si te gusta el trabajo, irás a menudo? Puede ser, por fin lo miró. Dean, ¿no te importa? Un buen dinero no nos vendría mal. Claro que no me importa. Pero su corazón decía otra cosa. Su intuición gritaba peligro. El miércoles, Carlos se decidió por un paso desesperado. Se tomó el día libre y fue al salón de muebles interior, donde trabajaba su mujer. Quería simplemente ver cómo se comportaba en el trabajo, si algo había cambiado en los últimos días. El salón estaba en el centro de la ciudad, en la planta baja del Centro Comercial Europa. Un local grande y luminoso, muebles caros, vendedoras amables con uniformes. Carlos entró haciéndose pasar por cliente. Llevaba una máscara. Natalia estaba cerca de una pared con muestras de telas, aconsejando a una señora mayor sobre la elección de un sofá. Hablaba con seguridad, con profesionalidad, sonriendo. Este color es muy práctico, no se mancha, explicaba. Y la tela es de calidad italiana. Carlos se escondió detrás de un estante con accesorios, observando. Su mujer parecía tranquila, trabajando como siempre. Ningún signo de nerviosismo o excitación. Pero entonces sonó su teléfono. Natalia se disculpó con la clienta, se apartó, contestó en voz baja. ¿Aló? Carlos no oyó lo que decía, pero vio cómo cambiaba su cara. Apareció una sonrisa, sus ojos brillaron. Asentía con frecuencia, reía, se tapaba la boca con la mano. La conversación duró unos 5 minutos. Después, Natalia guardó el teléfono, volvió con la clienta, pero ya era otra, animada, excitada. Era él, pensó Carlos con una certeza gélida. Por la noche, en casa, no la interrogó. Simplemente la observó. Natalia era inusualmente cariñosa, preparó sus platos favoritos, se interesó por su trabajo, le masajeó el cuello después de un día duro. Dean, ¿quieres que mañana por la noche prepare algo especial? Le propuso mientras acostaban a Vera. Mañana es jueves. ¿Vas a ver a Luis? Ah, sí, se sonrojó. Se me había olvidado. Entonces lo preparo el viernes. ¿Cuánto tiempo te llevará ver el piso? No lo sé exactamente. Dijo que el piso es grande, que hay que hablarlo todo con detalle. ¿Y cuándo volverás a casa? Creo que a las 9 o 10, le besó en la mejilla. No te preocupes, es trabajo. Pero Carlos ya estaba preocupado. Y no solo preocupado, sino que sospechaba. El jueves llamó a su mujer. Hola, cariño, ¿qué tal? Todavía estoy con un cliente, respondió Natalia. Estamos hablando de los detalles del interior. ¿Cuánto te queda? Creo que 1 hora y media. Hay muchos matices. Bueno, no te entretengas mucho. Vera pregunta cuándo llegará mamá. Dile que pronto. Os quiero. A las 10 de la noche, Natalia volvió a casa. Parecía cansada, pero contenta. El pelo un poco despeinado, el maquillaje retocado. ¿Cómo ha ido la reunión?, preguntó Carlos. Genial. Sus ojos brillaban de entusiasmo. Tiene un piso impresionante.
Ventanas panorámicas, decoración de diseño, electrodomésticos caros. Y está dispuesto a gastar mucho dinero en la decoración. 50.000 por el proyecto más un porcentaje de las compras. Puede llegar a 100.000. Carlos silbó. Era mucho dinero. ¿Y qué sigue? El sábado nos volvemos a ver, hablaremos concretamente del estilo, de la gama de colores. Quiere hacerlo todo rápido y bonito. Natalia se fue a duchar. Carlos se quedó en la cocina, tomando té y pensando. Cuando su mujer salió del baño en bata, le preguntó. ¿Dónde ha sido la reunión? En su piso, claro. ¿Dónde se va a hablar de diseño de interiores? ¿Y estabais solos? Sí. ¿Quién más iba a estar? Su mujer, por ejemplo. Dijo que a su mujer no le interesa el diseño. Confía plenamente en su gusto. Natalia se metió en la cama, se giró hacia la pared. Carlos estuvo mucho rato acostado con los ojos abiertos. Y Natalia sabía que estaba engañando a su marido, pero ya no podía parar. Igor Volkov había irrumpido en su vida gris como un huracán, le había mostrado otro mundo, un mundo de lujo, pasión, emociones desbordantes. Y ella estaba dispuesta a pagar cualquier precio por ello. El viernes, Carlos tomó una decisión que lo cambió todo. Ya no podía seguir viviendo en la incertidumbre, atormentado por las sospechas. Tenía que saber la verdad. Le pidió a Miguel que siguiera a su mujer el sábado. Dean, ¿te has vuelto loco? Se sorprendió su amigo. ¿Para qué necesitas eso? Miguel, tengo motivos para pensar que mi mujer me está engañando. ¿Natalia? ¿Pero qué dices? Ella te adora. Me adoraba antes. Ahora se ve con ese Luis con la excusa del trabajo. Víctor se quedó callado, se rascó la nuca. ¿Y qué te ha llamado concretamente la atención? Carlos le contó lo de los jueves, el extraño comportamiento de su mujer después del banquete, la reunión de ayer. Oye, ¿puede que estés realmente paranoico? Sugirió Miguel con cautela. Una mujer guapa, un tipo de éxito que le ofrece trabajo. ¿Puede que realmente se dedique al diseño? Puede ser. Por eso te pido que la sigas. Para asegurarme de que me equivoco. Bueno, suspiró Miguel. ¿Sabes la dirección? No. Pero Natalia dijo que se ven a las 6 de la tarde. ¿Y si resulta que tienes razón? Carlos se quedó callado. Entonces ya veremos. El sábado por la mañana, Natalia estaba inusualmente nerviosa. Se cambió de ropa varias veces, se maquilló durante mucho tiempo, se arregló el pelo. A las 5 de la tarde, Natalia les dio un beso de despedida a él y a su hija. No me esperéis antes de las 10, dijo. Que te vaya bien, respondió Carlos. Media hora después, llamó a Miguel. ¿Qué tal? Lo he seguido. Primero fue al centro, entró en la cafetería romántica. Allí se encontró con Luis. ¿Y qué pasó después? Estuvieron sentados, hablando, él la tenía cogida de la mano. Luego fueron a casa de él. Un edificio de lujo en la calle Pushkin, 9º piso. ¿Entraron, en el piso? Sí. Y la luz de las ventanas se apagó a los 10 minutos. Eso es todo. Ya no había más dudas. Gracias, Miguel. Carlos, lo siento mucho. No sabía qué decir. Me has ayudado a conocer la verdad. Eso es lo principal. Carlos colgó el teléfono y se sentó en el sillón. Le temblaban las manos, se le nublaba la vista. 8 años de matrimonio, una hija, planes de futuro en común, todo se había derrumbado en un segundo. Vera hacía los deberes en su habitación, sin sospechar nada. Carlos miraba las fotos de la pared, su boda, el nacimiento de su hija, las fiestas familiares. Todo eso ahora le parecía una mentira. A las 10 de la noche volvió Carmen. Parecía cansada, el pelo despeinado, los labios hinchados de besos. ¿Qué tal? Preguntó, colgando el abrigo en el armario. Bien. ¿Y tú? ¿Cómo fue la reunión? Genial. Hemos hablado mucho, hemos elegido el estilo, la gama de colores, no le miraba a los ojos. Mañana empiezo a hacer el proyecto. ¿El domingo? Sí, quiero terminarlo cuanto antes. El cliente tiene prisa. Carlos asintió. Su mujer fue al dormitorio, empezó a desvestirse. Él veía su reflejo en el espejo, la cara feliz y excitada de una mujer que acababa de hacer el amor.
Nat, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro, se ponía el camisón. ¿Me quieres? Carmen se quedó quieta, con el camisón a medio poner. ¿Qué pregunta más extraña? Solo quiero saberlo. ¿Me quieres o no? Claro que sí. Pero su voz era insegura. Como una esposa a su marido o como una mujer a un hombre. Dean, ¿por qué me preguntas eso? ¿Te pasa algo? Responde. Carmen se sentó en la cama, bajó la mirada. Es difícil de explicar. Claro que te quiero. Eres el padre de mi hija, mi marido, un buen hombre. Pero no como una mujer a un hombre. ¿Por qué dices eso? Porque lo veo. Las últimas semanas has cambiado. Te has vuelto diferente. Más viva, más emocional. Y no es por mí. Carmen callaba, jugando con el borde del camisón. Dean, simplemente he encontrado nuevos intereses, nuevas oportunidades. Es normal. ¿Nuevos intereses o un nuevo hombre? ¿De qué estás hablando? Sé lo de Luis. El rostro de su mujer se puso blanco como las calorías. ¿Qué sabes? Todo. De la cafetería romántica, de su piso, de lo que hicisteis allí. Carmen se tapó la cara con las manos, empezó a llorar. Dean, no quería. Fue sin querer. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué? ¿Cuánto tiempo lleva esto? Ella levantó los ojos llorosos. Un mes, quizás. ¿Y los jueves? Sí, los jueves también. La voz le temblaba. Dean, perdóname. Carlos se levantó, se acercó a la ventana. Fuera caía la lluvia, las gotas resbalaban por el cristal. ¿Por qué? No lo sé. Él es diferente. Guapo, exitoso, sabe cómo cortejar. Con él me siento especial. ¿Conmigo no te sientes así? Sí, pero de otra manera. Contigo soy solo una esposa y una madre. Con él, una mujer. ¿Y qué va a pasar ahora? Carmen se secó las lágrimas, se levantó de la cama. No lo sé, Dean. De verdad que no lo sé. Estoy confundida. ¿Y la hija? ¿La familia? ¿8 años de matrimonio? Entiendo que estoy haciendo mal. Pero no puedo parar. Se acercó a él. Dean, ¿podemos intentar salvar la familia? ¿Rompo con él, empezamos de nuevo? Carlos miró a su mujer. Hermosa, querida, pero ajena. Ya no era suya. Es tarde, Carmen. La confianza no se recupera. Entonces, ¿divorcio? Entonces, divorcio. Ella volvió a llorar, pero él no fue a consolarla. Simplemente se quedó junto a la ventana mirando la lluvia. Y al otro lado de la pared, Vera no dormía, oyó cada palabra de la conversación de sus padres. Y lloraba en la almohada, comprendiendo que su infancia había terminado. La mañana del domingo comenzó con una dura conversación con su hija. Vera bajó a desayunar con los ojos rojos de llorar. Papá, ¿es verdad? Preguntó en voz baja. ¿Mamá sale con el tío Igor? Carlos miró a su mujer, que estaba sentada a la mesa con la mirada baja. Mentirle a la niña era inútil, ella ya lo había entendido todo. Sí, hija. Es verdad. ¿Y os vais a divorciar? Sí. Vera se levantó bruscamente de la mesa, corrió hacia su madre. Mamá, ¿por qué? ¿Por qué has hecho esto? Papá es bueno. Es un héroe. Carmen abrazó a su hija, empezó a llorar. Verita, no quería. Fue sin querer. Las relaciones de adultos son muy complicadas. Te odio. Gritó Vera y salió corriendo de la cocina. Vera. Carmen salió corriendo detrás de ella, pero su hija se encerró en su habitación. Carlos se quedó sentado a la mesa, bebiendo el café frío. La familia se desmoronaba ante sus ojos, y él no sabía qué hacer. ¿Cómo explicarle a su hija por qué su madre había preferido a un tío desconocido a su propio padre? Dean, habla con ella, pidió Carmen, volviendo a la cocina. Te escuchará. ¿Y qué debo decirle? Que mamá es buena, que simplemente se ha enamorado de otro. Dile que la quiero. Que el divorcio de sus padres no significa que se quede sin madre. ¿Y está segura de que no se va a quedar sin madre? Carmen lo miró desconcertada. ¿Qué quieres decir? Carmen. No se puede ser madre solo los fines de semana.
Ella se sentó en una silla, se tapó la cara con las manos. No sé qué hacer. Ya sabes, haz las maletas y vete. Y yo mientras tanto pensaré qué hacer. Cogió su abrigo y salió de casa. Carmen se quedó sentada en la cocina, entre el desayuno sin terminar y las esperanzas rotas. Carlos estuvo en casa de Miguel hasta la noche. Dean, quizás ella recapacitará. ¿Entenderá lo que está perdiendo? ¿Para qué quiero una mujer que me engaña? ¿Y qué pasará con la niña? Me la quedaré. De todas formas, no perdonará a su madre. ¿Y el piso? Lo venderemos, lo dividiremos por la mitad. O yo le compraré su parte. ¿Y tú qué harás? No lo sé todavía. Quizás acepte la oferta del diputado, pasarme al departamento de construcción. ¿Te quedarás en la ciudad? De momento sí. Por Vera. Por la noche, Carlos volvió a casa. Su hija hacía los deberes en su habitación, su mujer estaba sentada en el salón, mirando por la ventana. ¿Por qué no has hecho las maletas todavía? Le preguntó. Dean, ¿podemos intentar salvar el matrimonio? ¿Por Vera? No. Entonces, ¿el divorcio es inevitable? Carmen asintió, se secó las lágrimas. ¿Y con quién se quedará Vera? Conmigo. Ella misma lo ha elegido. Pero yo soy su madre. Madre no duerme con el amante mientras la hija hace los deberes. Natalia se estremeció, como si le hubieran dado una bofetada. Carlos, entiendo que me odias. Pero Vera. Vera también te odia por ahora. Quizás con el tiempo te perdone. O quizás no. ¿Y tú no vas a ayudarnos a reconciliarnos? No. Ese es tu problema. Natalia volvió a llorar, pero Dimitri no la consoló. Simplemente fue hacia su hija y llamó a la puerta. Verita, ¿puedo pasar? Pasa, papá. La hija estaba sentada en el escritorio, haciendo los deberes de matemáticas. Tenía las mejillas marcadas por las lágrimas secas. ¿Qué tal, cielo? Bien. Papá, ¿de verdad vamos a vivir sin mamá? Parece que sí. ¿Y ella va a vivir con ese señor? Probablemente. ¿Y nos va a visitar? Si quiere. Vera dejó el bolígrafo, se giró hacia su padre. Papá, ¿hice bien eligiéndote a ti? Elegiste la honestidad frente a la traición. Esa siempre es la elección correcta. ¿Y si luego echo de menos a mamá? Entonces intenta hablar con ella. Pero recuerda, solo hay que respetar a quienes se lo merecen. Entendido. Vera abrazó a su padre. Papá, ¿buscarás una nueva mujer? De momento no pienso en eso. ¿Y si la encuentras, me querrá? Si encuentro a una mujer digna, seguro que querrá a una niña tan maravillosa como tú. Vera sonrió por primera vez en todo el día. Bien. Entonces no me importa. Una semana después, la vida volvió a su cauce. Natalia se mudó a casa de su madre, llevándose solo sus cosas personales. El divorcio se tramitó por vía judicial, ella no reclamó la vivienda, pero pidió el derecho a comunicarse con su hija. Vera se negaba categóricamente a verse con su madre. No quiero ver a la traidora, decía con firmeza. Dimitri no insistió. Entendía que la herida era demasiado reciente, que hacía falta tiempo. El jueves, exactamente una semana después del último encuentro profesional de Natalia con Luis, Dimitri recibió una llamada del alcalde. Dimitri Alexandrovich, le tengo una propuesta. El ayuntamiento ha decidido organizar otro acto solemne en su honor. ¿Para qué? Ya me dieron la medalla. Verá, la historia de su familia ha tenido una gran repercusión. La voz del alcalde denotaba incomodidad. La gente lo comenta, los medios escriben. Hay que demostrar que la ciudad apoya a su héroe. ¿Qué repercusión? Bueno, lo de su mujer, la infidelidad. Por desgracia, se ha hecho público. Dimitri lo entendió. Ahora toda la ciudad sabía que el héroe que había salvado a la gente era un cornudo. ¿Y qué me propone? Una reunión solemne en la Casa de Cultura de la ciudad. Intervenciones de compañeros, amigos, autoridades. Para mostrar que no está solo, que la ciudad está con usted. ¿Y mi mujer? ¿Qué pasa con su mujer? ¿También la van a apoyar? El alcalde se quedó callado. Dmitri Alexandrovich, la opinión pública en este caso es unánime. Una mujer que es infiel no despierta simpatía. Entiendo.
¿Y cuándo es el acto? El sábado por la noche. ¿Acepta? Dimitri lo pensó. Por un lado, no quería hacer ostentación de su tragedia personal. Por otro, quizás eso ayudaría a poner punto final a la historia. De acuerdo. Pero sin cursilerías ni discursos innecesarios. Por supuesto, todo será digno. El sábado por la noche, la Casa de Cultura Juventud estaba llena. Asistieron compañeros de la obra, vecinos, conocidos, simplemente vecinos de la ciudad. En la primera fila estaban Vera y la abuela paterna. Natalia no estaba. No vino, aunque no había ninguna prohibición oficial. El alcalde pronunció un discurso sobre que los verdaderos héroes se enfrentan a pruebas no solo en el trabajo, sino también en la vida personal. Que Dmitri Morozov había dado ejemplo de dignidad en una situación difícil. Miguel contaba cómo Dmitri había trabajado en el derrumbe, arriesgando su vida. El ingeniero jefe hablaba de sus cualidades profesionales. El diputado Diego anunció el nombramiento de Dmitri como jefe de la Dirección de Obras Públicas. Un hombre que salva vidas en el trabajo y mantiene la dignidad en una tragedia personal merece la confianza de la ciudad, dijo el diputado entre los aplausos del público. Cuando le dieron la palabra a Dmitri, subió al escenario con el corazón apesadumbrado. Miró al público, cientos de caras, la mayoría amables, comprensivas. Agradezco a todos su apoyo, comenzó. Las últimas semanas han sido difíciles. He comprendido que la heroicidad no solo consiste en salvar vidas en una situación extrema. También es saber seguir viviendo cuando se derrumba el mundo que uno conoce. El público escuchaba atentamente. No quiero juzgar a mi exmujer. Cada persona tiene derecho a elegir. Ella hizo su elección. Yo hice la mía. La vida continúa. ¿Y qué pasa con la hija? Gritó alguien del público. Mi hija se queda conmigo. Saldremos adelante. ¿Y Luis qué? Se oyó otra voz. Dmitri se quedó callado. Conocía los detalles de Igor Volkov por Miguel. No solo había perdido el trabajo en Stroy Invest, sino que también había perdido a su familia, su mujer había pedido el divorcio, reclamando la mitad de los bienes y una cuantiosa pensión alimenticia. El señor Volkov ha recibido su merecido, respondió Dmitri con brevedad. En nuestra ciudad no gustan los que destruyen familias ajenas. El público aplaudió. ¿Y a Natalia la perdona? Preguntó una mujer de la tercera fila. El perdón es cosa de cada uno. Pero la confianza no se recupera. Después del acto, la gente se acercaba a Dmitri, le estrechaba la mano, le expresaba su apoyo. Muchos contaban historias parecidas, infidelidades, divorcios, traiciones de seres queridos. Dmitri Alexandrovich, usted ha demostrado cómo hay que comportarse en una situación así, dijo una profesora mayor. Con dignidad y sin histerismos. Dmitri, tío, eres un crack. Le dio una palmada en la espalda el vecino, un fontanero. Bien hecho echando a esa zorra. Papá, eres genial. Se abrazó a Elvera. Hablaste muy bien. Dmitri abrazó a su hija, miró al público. Poco a poco la gente se marchaba, pero muchos se quedaban, seguían hablando de la situación. En un rincón del salón vio una figura solitaria. Natalia. Había venido al fin, pero se había sentado en el rincón más alejado, para que no la vieran. Sus miradas se cruzaron. Natalia se levantó y se dirigió a la salida. En la puerta se giró, lo miró por última vez. En esa mirada había disculpas, arrepentimiento, pero también comprensión, no había vuelta atrás. Pasaron 3 meses. Dmitri se había acostumbrado a su nueva vida, el trabajo como jefe de la Dirección de Obras Públicas, la educación de su hija, la vida de soltero. Su sueldo se había triplicado, había perspectivas de ascenso profesional. Ana se adaptó poco a poco a la vida sin su madre. Iba al psicólogo, hacía danza, aprendía a cocinar, quería ayudar a su padre en las tareas de casa. De Natalia apenas hablaban. A veces, Ana preguntaba. ¿Y cómo está mamá? No lo sé, hija. No nos hablamos. ¿Puedo mandarle una postal de Año Nuevo? Puedes, si quieres. De momento no quiero. Natalia llamó varias veces, pidió una cita con su hija. Ana se negaba rotundamente. No quiero ver a la traidora, repetía siempre. Dmitri se enteraba de la vida de su exmujer por conocidos comunes. Natalia había perdido su trabajo en la tienda de muebles, los dueños no querían tener a una mujer con mala reputación.
La relación con Igor Volkov no funcionó. Tras la pérdida del trabajo y el divorcio, no podía darle a Natalia el nivel de vida al que estaba acostumbrada. Rompieron 2 meses después de empezar el romance. Dean está fatal, contaba la vecina, la tía Clara. Ha adelgazado, ha envejecido. Va con ropa barata, ha dejado de maquillarse. Dimitri no sentía satisfacción con esas noticias. Simplemente, indiferencia. Natalia se había convertido en una extraña, cuyos problemas no le incumbían. En diciembre ocurrió un suceso que puso el punto final a la historia. A la dirección de construcción llegó una inspección de la región, revisaron la calidad de los trabajos realizados. Durante la inspección salieron a la luz datos interesantes. La empresa Stroy Invest, donde trabajaba Igor Volkov, incumplía sistemáticamente las normas de construcción. Usaba materiales de mala calidad, ahorraba en seguridad, ocultaba defectos. El accidente en el que murió Andrés fue consecuencia de esas irregularidades. Una armadura defectuosa, hormigón de mala calidad, negligencia en el control de calidad. Dmitry Alexandrovich, tenemos motivos para iniciar una causa penal, dijo el investigador. Causación de muerte por imprudencia, incumplimiento de las normas de seguridad. ¿A quién juzgarán? Al ingeniero jefe del proyecto y al director comercial, que autorizó la compra de materiales baratos. ¿A Volkov? Entre otros. Él firmó los documentos de suministro de la armadura defectuosa, sabiendo que no cumplía con la norma estatal. Dimitri pensó en Andrés, un joven con sueños de tener su propia casa. En su mujer, que ahora criaba sola a su hijo. En que la muerte se produjo por la avaricia de alguien. ¿Qué pena les espera? Hasta 7 años de prisión por causar la muerte por imprudencia. Además de la indemnización a la familia del fallecido. El juicio se celebró 6 meses después. Dimitri asistió como testigo, él fue el primero en descubrir las grietas, organizó el operativo de rescate. Igor Volkov estaba sentado en el banquillo de los acusados con un traje barato, demacrado, envejecido. De la anterior seguridad y descaro no quedaba ni rastro. Acusado Volkov, ¿reconoce su culpabilidad en el incumplimiento de las normas de seguridad que causó la muerte de una persona? Preguntó el juez. Parcialmente la reconozco, respondió Igor con voz ronca. Es cierto que autoricé la compra de materiales más baratos, pero desconocía sus defectos críticos. La pericia demuestra que los documentos sobre la no conformidad de la armadura con la norma estatal le fueron entregados una semana antes del inicio de los trabajos. No lo recuerdo. Testigo Morozov cuenta al tribunal los hechos del día del accidente. Dimitri se levantó, miró a Volkov. Este no levantó la vista. A las 7 de la mañana oí un ruido característico, la estructura empezaba a derrumbarse. Ordené a los obreros que se alejaran. 3 lo consiguieron, 1 no. Konstantin Rayavinin murió sepultado por los escombros porque alguien decidió ahorrar en su seguridad. La sala escuchaba atentamente. En la primera fila estaba la viuda de Andrés con su hijo pequeño en brazos. El fallecido dejó esposa e hijo, continuó Dimitri. La familia perdió a su sostén por la avaricia de alguien. Eso es imperdonable. La sentencia fue dura. Igor Volkov recibió 5 años de prisión más una indemnización de 3 millones a la familia del fallecido. Tras la lectura de la sentencia, la viuda de Andrés se acercó a Dimitri. Dmitry Alexandrovich, gracias por la justicia, dijo con lágrimas en los ojos. Andrés no volverá, pero al menos los culpables han sido castigados. Es lo mínimo que podíamos hacer, respondió Dimitri. Al salir del edificio del juzgado, vio una figura conocida. Natalia estaba en la entrada. Al parecer, esperándolo. Dean, ¿podemos hablar? Le pidió. ¿De qué? De Ana. ¿Sigues sin querer verme? ¿Y no me ayudarás a reconciliarnos? Dean, he comprendido mi error. Igor resultó ser un canalla, me abandonó. Quiero volver a la familia. Dimitri miró a su exmujer. La mujer que antes era guapa y segura de sí misma se había convertido en una persona destrozada. Ya es tarde, Natalia. Pero nos queríamos. Tenemos una hija. Deja de hacer teatro. Dean, no seas cruel. No soy cruel. Soy justo. Tú lo elegiste a él y recibiste lo que te merecías. Él eligió el dinero en lugar de las vidas humanas y recibió lo que se merecía. La justicia se ha hecho. ¿Y el perdón? ¿No se puede perdonar?
Se puede. Pero perdonar no significa recuperar. Algunos actos son irreparables. Natalia lloró, pero Dmitri no la consoló. Simplemente pasó de largo, hacia su coche. 2 años después, Dmitri se casó por segunda vez. Ana Viktorovna Sokolova, ingeniera arquitecta, una mujer inteligente y guapa de 30 años. Se conocieron en el trabajo, luego empezaron a salir, después se dieron cuenta de que eran compatibles. Ana aceptó bien a su madrastra, esta no intentaba sustituir a su madre, simplemente era una amiga mayor y mentora. ¿Anja no es una traidora como mamá?, preguntó Ana antes de la boda. No, hija. Anja es una mujer decente. Entonces, la quiero. La boda fue modesta, solo amigos y familiares cercanos. Miguel fue el testigo, Ana la dama de honor. Después de la celebración, los recién casados se fueron de viaje de novios a Italia, el primer viaje al extranjero en la vida de Dmitri. «Dean, ¿eres feliz?», preguntó Ana mientras paseaban por Roma al atardecer. Por primera vez en mucho tiempo, sí, soy feliz. ¿Y no te arrepientes del pasado? No. El pasado me ha enseñado a valorar el presente. Ana le cogió del brazo. Y yo tenía miedo de que no pudieras volver a confiar en una mujer. Contigo, sí puedo. ¿Cómo lo sabes? Lo veo en sus ojos. Los de las traidoras son diferentes. Por aquel entonces, en un pequeño pueblo, Carmen terminaba de limpiar el centro comercial. Trabajaba hasta muy tarde para poder pagar el alquiler de su habitación. En casa solo la esperaba el vacío, un apartamento de alquiler en las afueras, un televisor y los recuerdos de su vida anterior. Sobre la mesita de noche había una fotografía, una familia feliz que ella misma había destruido. Carlos con traje, ella con un bonito vestido, Ana entre los dos. Todos sonreían, todos felices. Ahora esa fotografía era lo único que le quedaba de su vida anterior. Y en una ciudad cercana, en una colonia de régimen cerrado, Luis cumplía condena por la muerte de Andrés. Trabajaba en una fábrica de ropa, cosiendo guantes para los obreros. Por las noches, tumbado en su cama de la cárcel, pensaba en cómo todo podría haber sido diferente. Si no hubiera sido por la avaricia, por el deseo de ahorrar en la seguridad de la gente. Si no hubiera sido por el encuentro con Carmen, que destruyó 2 familias. Pero no había vuelta atrás. La justicia se había hecho. Y Carlos, el héroe que salvó a 3 personas y no pudo salvar su matrimonio, construía una nueva vida con su nueva esposa y su hija, que estaba creciendo. Él comprendió lo principal, el verdadero heroísmo no está en las medallas ni en los honores, sino en la capacidad de conservar la dignidad humana en cualquier circunstancia. Y él conservó esa dignidad.